El día de Julia comenzó como cualquier otro en la Academia Galáctica. Se arrastró por los vastos pasillos de la escuela, un complejo extenso que brillaba con arquitectura alienígena. Los pasillos bullían de actividad, llenos de estudiantes de docenas de especies. Su presencia humana era una anomalía rara entre los imponentes Zartans, las élites luminiscentes y los sombríos. Euro. Mientras Julia a menudo sentía el peso de sus escaleras y susurros, se había acostumbrado al juicio silencioso de aquellos que veían a los humanos como forasteros. Primitivos. Esa mañana, sin embargo, la atmósfera era diferente. Los susurros no solo estaban dirigidos a ella, llenaban toda la academia de inquietud y anticipación. Cuando Julia entró en la sala de conferencias principal, inmediatamente sintió la tensión. El gran proyector holográfico cobró vida en el centro de la sala. El director Barkran, un Sian imponente con una cabeza translúcida que brillaba con los colores de su estado de ánimo, dio un paso adelante. Su tono azul pálido normal cambió a un rojo severo cuando se dirigió a ellos. La asamblea, atención estudiantes y profesores de la Academia Galáctica, su voz retumbó reverberando por el pasillo. Después de mucha deliberación, el Alto Consejo ha tomado una decisión con respecto a la presencia de estudiantes humanos dentro de nuestra institución. El corazón de Julia se hundió. Ella miró a su alrededor viendo las sonrisas de sus compañeros y escuchando las risas apagadas de aquellos que la habían descartado por mucho tiempo como indigna. El anuncio confirmó sus peores temores. A partir de hoy, Barkran continuó: todos los humanos deben ser expulsados de la academia. Su desempeño académico ha sido considerado insuficiente y sus contribuciones culturales insignificantes. Un jadeo colectivo recorrió el pasillo mientras muchos estudiantes alienígenas parecían presumidos. Otros intercambiaron miradas de sorpresa. La academia se enorgullecía de su diversidad, dando la bienvenida a especies de toda la galaxia. Para fomentar el entendimiento mutuo, expulsar a una especie entera no tenía precedentes. Las manos de Julia se apretaron. En puños quería gritar para discutir, pero su voz se sentía atrapada en su garganta. A su lado un compañero estudiante humano, David, murmuró: esto es ridículo, ¿cómo pueden decidir esto sin un juicio justo? La voz de la directora siguió describiendo la logística de su deportación. Tendrás 48 horas para desalojar las instalaciones. Tus registros académicos serán transferidos de regreso a tu planeta de origen. Esta decisión es definitiva. Julia se puso de pie abruptamente. El movimiento repentino llamó la atención. Disculpe. Direct ora varan. Dijo con voz firme pero llena de desafío. El pasillo quedó en silencio. Todos los ojos ahora están sobre ella. ¿Con qué fundamento se toma esta decisión? Los humanos han trabajado tan duro como cualquier otra especie aquí. Algunos de nosotros incluso hemos sobresalido. La cabeza atiana cambió a un carmesí más profundo. Señorita Julia. Esta decisión se basa en datos extensos recopilados por el Alto Consejo. Los humanos no han logrado cumplir con los rigurosos estándares de esta institución. ¿Qué estándares? Presionó Julia al dar un paso adelante. Se nos está juzgando por métricas que tienen en cuenta nuestras fortalezas únicas, o nos están comparando con especies con habilidades muy diferentes y declarándonos inferiores por defecto. Algunos murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Incluso algunos estudiantes alienígenas parecieron asentir pensativamente. Barkran, claramente irritado, se inclinó hacia adelante. La decisión no está en debate. Esta asamblea se levanta. Julia no estaba lista para dar marcha atrás. Si no está en debate, entonces déjame demostrarte que estás equivocado, dijo su voz alzándose. Dame una oportunidad para demostrar que los humanos pertenecen aquí. Déjame asumir cualquier desafío para el que creas que no somos aptos. Y fallo, me iré voluntariamente, pero si tengo éxito tendrás que admitir que tu decisión está basada en prejuicios, no en hechos. El salón estalló en ruido. Algunos estudiantes, Jared la llamaba Arecles, otros susurraron. Emocionados, intrigados por su audacia, los colores de Bran se arremolinaron en una mezcla de rojo y naranja. Señalando tanto frustración como curiosidad, levantó una mano y el ruido se calmó. Eres audaz, señorita Julia, dijo su tono mezclado con condescendencia, pero la audacia por sí sola no salvará tu especie. Lugar aquí. Muy bien, si insistes en un juicio, el Consejo deliberará y decidirá los parámetros de tu desafío. No esperes misericordia. No estoy pidiendo misericordia. Julia respondió con una oportunidad justa, y Barran salió del escenario dejando el salón lleno de especulaciones. Julia se hundió en su asiento, su adrenalina se desvanecía y la duda se apoderaba de ella. David se inclinó sobre su expresión, una mezcla de admiración y
¿Preocupación? ¿Estás seguro de esto? ¿Y si lo hacen imposible? Entonces les mostraré. Que los humanos no se rinden, dijo Julia con firmeza, aunque su corazón latía con incertidumbre si nos van a expulsar. Preferiría caer luchando. La noticia del desafío de Julia se extendió rápidamente por toda la academia al final del día. Ella era el centro de atención, con estudiantes alienígenas debatiendo si tenía una oportunidad y miembros de la facultad discutiendo discretamente las implicaciones de su postura. Mientras tanto, Julia se retiró a su dormitorio, donde los otros estudiantes humanos se habían reunido. Realmente nos pusiste en la línea, Julia. uno de ellos dijo con voz tensa. ¿Y si fallas? Nos harás ver aún peor. Julia lo miró a los ojos, y si no decía nada nos echarían sin pensarlo dos veces. Al menos de esta manera tenemos una oportunidad. David dio un paso adelante. Poniendo una mano en su hombro. No estás sola en esto, te ayudará a prepararte sin importar lo que te arrojen. Julia asintió agradecida por su apoyo, pero en el fondo sabía que el peso del desafío recaía directamente sobre sus hombros. Las siguientes 48 horas determinarían no solo su futuro, sino la reputación de toda su especie a los ojos de la galaxia. Julia pasó la noche en preparación inquieta, su mente corría con pensamientos de lo que podría implicar el desafío. La Academia Galáctica era famosa por sus agotadoras pruebas diseñadas para llevar incluso a las especies alienígenas más avanzadas a sus límites. El hecho de que esta prueba estuviera siendo orquestada específicamente para ella lo hacía aún más abrumador. No se hacía ilusiones de que el Consejo jugaría limpio, aún así su determinación brillaba. Si esta era su oportunidad de demostrar el valor de la humanidad, no lo desperdiciaría. A la mañana siguiente se despertó con un mensaje de notificación. El holograma brillante sobre su escritorio mostraba un tour convocación del director Bar. El juicio comenzará mañana, al amanecer se revelarán todos los detalles, luego prepárese de acuerdo a ello. Fue frustrantemente vago, pero Julia no esperaba menos. Se levantó de la cama y comenzó a estrategiar su dormitorio. Normalmente un refugio tranquilo, se había convertido en un bullicioso centro de actividad. David y algunos otros estudiantes humanos ya estaban allí revisando los registros de la academia y pensando en posibles escenarios. Probablemente optarán por algo físico primero, David sugirió. Desplazarse por una base de datos de juicios pasados. Los humanos no son tan fuertes ni rápidos como la mayoría de las especies. Aquí es una manera fácil de apilar las probabilidades en tu contra. Tal vez Julia respondió caminando de un lado a otro por la habitación. Pero saben que es demasiado predecible. Querrán humillarme en todos los niveles, físico, intelectual y emocional. Necesitamos cubrir todas las bases. Otra estudiante, Elena, intervino. ¿Qué pasa con el pruebas de empatía de élite, que son conocidas por romper incluso a los competidores más duros? Si te hacen pasar por una de esas, será brutal. Julia asintió. Entonces tendré que estar preparada para eso también. Centrémonos en estrategias para la resolución de problemas de resistencia y la resiliencia emocional. Si creen que pueden quebrarme, se llevarán una sorpresa. El resto del día fue un torbellino de entrenamiento. David guió a Julia a través de simulaciones de obstáculos de gravedad cero, empujándola a adaptarse a los entornos impredecibles que se usan a menudo en los desafíos de la academia. Elena trabajó con ella en complejos acertijos de lógica, agudizando su capacidad de pensar bajo presión. Al anochecer, Julia se sentía física y mentalmente agotada, pero la camaradería de sus compañeros alimentó su determinación. Cuando se puso el sol, un visitante sorprendente llegó a su dormitorio. NYX, una estudiante de élite con la que Julia había compartido una amistad incómoda, flotó en la habitación. El cuerpo translúcido de NYX brilló débilmente en la luz tenue. Sus ojos luminosos reflejaban una mezcla de curiosidad y vacilación. Escuché sobre tu desafío. Nick dijo, que su voz melódica cortando la charla. Eres increíblemente valiente o increíblemente tonto, probablemente un poco de ambos. Julia respondió con una sonrisa. ¿Y qué quieres? NYX aquí para regodearse. NYX inclinó la cabeza. El gesto tanto alienígena como extrañamente familiar. No vine a ayudar. Si el consejo te tiene en la mira, usarán tácticas diseñadas para explotar las debilidades humanas, pero te he visto adaptarte de maneras que mi especie no puede comprender. Tienes fortalezas que ellos no esperan. Si estás dispuesto, puedo darte información sobre sus métodos. Los ojos de Julia se entrecerraron. ¿Por qué querrías ayudarme? Nick dudó antes de responder. Porque te respeto más. Los humanos habrían aceptado su destino, pero estás luchando por algo más grande que tú. Ese tipo de determinación merece una oportunidad. La habitación quedó en silencio mientras los otros humanos intercambiaban miradas escépticas. Julia estudió a Nick sopesando su sinceridad. Finalmente asintió de acuerdo. ¿Qué sugieres? Nick pasó las siguientes horas guiando a IA a través de técnicas que aprovecharon sus instintos humanos y adaptabilidad. Enfatizó la importancia del pensamiento lateral.
utilizando la creatividad para abordar los problemas de maneras que las especies alienígenas podrían pasar por alto. Julia absorbió las lecciones como una esponja, agradecida por lo inesperado. Ally. Cuando NYX se fue, ya era pasada la medianoche. Julia se desplomó en su cama. Le dolía el cuerpo y su mente zumbaba con estrategias. El sueño era esquivo, pero logró pasar unas horas inquietas antes de que su alarma la despertara. El día del juicio había llegado al amanecer. Julia estaba parada en el borde de la arena central de la academia, una enorme cúpula rodeada de imponentes torres de arquitectura alienígena. Las gradas estaban repletas de estudiantes y profesores de toda la galaxia. Sus voces eran una cacofonía de curiosidad y anticipación. Julia podía sentir sus ojos sobre ella. El peso de sus expectativas la presionaba como un físico. El director de la Fuerza Bar-Crán estaba de pie en el centro de la arena. Su cabeza translúcida brillaba con un rojo intenso y constante. A su lado había una proyección holográfica de los parámetros de la prueba. Cuando Julia dio un paso adelante, la proyección cambió y mostró 3 fases distintas: resistencia física, dominio intelectual y resiliencia emocional. La voz de Bran resonó en la arena. Julia, has insistido en esta prueba para demostrar el valor de la humanidad. Ten cuidado, el fracaso en cualquier fase resultará en la expulsión inmediata, no solo para ti, sino para todos los estudiantes humanos. ¿Entiendes? Entiendo. Julia respondió. Su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Entonces comencemos. Se anunció la primera fase, una carrera de obstáculos de gravedad cero. La arena se transformó ante los ojos de Julia mientras paneles masivos se movían y reorganizaban creando un laberinto de plataformas flotantes, ruedas giratorias y túneles estrechos. Ella había entrenado para esto, pero la escala y la complejidad eran mucho más allá de lo que había anticipado. Cuando pisó la plataforma de salida, sintió que la ingravidez se apoderaba de ella. Su corazón se aceleró cuando comenzó la cuenta regresiva. Cuando sonó la señal, Julia se lanzó hacia adelante usando su impulso para navegar por las plataformas flotantes que los estudiantes alienígenas Jerez de las gradas, pero Julia los ignoró concentrándose en cada movimiento con precisión láser. El curso era implacable con obstáculos giratorios diseñados para desorientarla y brazos mecánicos que intentaban hacerla perder el equilibrio. Julia confió en su entrenamiento, usando su cuerpo más pequeño y su agilidad para maniobrar a través de espacios reducidos y evitar los peligros. A mitad de camino se enfrentó a una sección particularmente complicada, un cilindro giratorio que requería una fracción de segundo para cruzar. Tomando una respiración profunda, saltó y logró aferrarse al borde, levantándose justo a tiempo para evitar ser arrojada al vacío mientras se acercaba a la línea de meta. Julia sintió que sus músculos ardían y sus pulmones jadeaban por aire, pero el rugido de la multitud, algunos aplaudiendo, otros abucheando, la empujó hacia adelante con un salto final. Cruzó la línea de meta colapsando sobre la plataforma mientras la arena estallaba en ruido. La vosta arcre attraviso la guarida. Phase 1 completa. Julia ha demostrado una capacidad física satisfactoria. Proceda a la phase 2. Julia apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que comenzara el segundo desafío. Un rompecabezas de lógica proyectado como un holograma tridimensional. El rompecabezas era una red compleja de nodos brillantes, cada uno conectado por patrones intrincados que requerían descifrarse. Tenía que alinear los nodos en una secuencia específica para desbloquear la solución. Su mente corría mientras analizaba el rompecabezas. Estaba diseñado para abrumarlo con patrones que cambiaban de manera impredecible y pistas falsas destinadas a confundir. Julia se concentró en encontrar la lógica subyacente, ignorando las burlas y burlas de las gradas. El sudor goteaba por su frente, mientras el cronómetro avanzaba, pero se negó a entrar en pánico. Finalmente, con segundos de sobra, Julia conectó los nodos finales. El holograma brilló intensamente antes de disolverse, lo que indicaba su éxito. La multitud estalló de nuevo. Sus reacciones se mezclaron, pero sin lugar a dudas quedaron impresionadas. Phase 2 completa. El Bar-Crán anunció su tono neutral a regañadientes. Julia ha demostrado aptitud intelectual. Prepárese para la fase final. Las piernas de Julia temblaban mientras estaba de pie. El agotamiento amenazaba con superarla, pero ella dejó de lado la fatiga y se robó a sí misma para lo que sabía que sería la prueba más desafiante hasta ahora. La prueba emocional. Julia estaba de pie en el centro de la arena,
Su pecho subía y bajaba mientras intentaba recuperar el aliento. Los desafíos físicos e intelectuales la habían llevado al límite, pero sabía que la fase final sería la verdadera prueba. La prueba emocional no se trataba solo de resistencia o resolución de problemas, se trataba de resiliencia, la capacidad de mantener la compostura y la claridad bajo un estrés profundo. Era el tipo de prueba que podía despojar a una persona de sus defensas, exponiendo sus vulnerabilidades más crudas. La arena se movió nuevamente. Sus altos muros se plegaron hacia adentro para crear un espacio circular íntimo. Las grandes tribunas se oscurecieron y Julia quedó sola. En el centro, bajo un foco sobre ella, apareció una proyección holográfica de la cabeza del director Bran. Sus rasgos translúcidos brillaban con un tono naranja profundo para la fase final. Farcran comenzó a reverberar ominosamente. Entrarás en un entorno simulado diseñado para probar tu resiliencia emocional. Esta prueba evaluará tu capacidad para toma decisiones bajo extrema presión. Equilibra. Empatía con la lógica y enfrenta tus miedos más profundos. No habrá guía. No hay líneas de vida. Debes confiar completamente en tus instintos. ¿Aceptas este desafío? Julia se secó el sudor de la frente. Su cuerpo todavía le dolía por las fases anteriores. Acepto, dijo su voz firme a pesar del miedo acumulándose en su estómago. En el momento en que habló el foco sobre ella se atenuó y el suelo debajo de ella brilló con luz. Toda la arena pareció disolverse reemplazada por una simulación virtual tan vívida que parecía real. Se encontró parada en medio de un paisaje alienígena despejado. El cielo arriba era de un rojo profundo y remolinos de montañas negras irregulares se alzaban en la distancia. El aire era denso con el olor acre de metal quemado y débiles gritos resonaban a su alrededor. Julia encendió lentamente sus sentidos en alerta máxima. En la distancia vio un pequeño pueblo alienígena en ruinas, humo saliendo de estructuras carbonizadas. Cuerpos yacían esparcidos por el suelo, algunos alienígenas, algunos humanos. Su corazón se encogió ante la vista. La simulación había sido diseñada para evocar las punzadas más profundas de culpa, miedo. Irresponsabilidad. Ayúdanos. Una voz gritó. Julia giró hacia el sonido y vio un grupo de sobrevivientes acurrucados cerca de los restos de un edificio. Eran una mezcla de especies alienígenas y algunas figuras humanas. Sus rostros estaban manchados de tierra y lágrimas. Un anciano, Zaran, su enorme cuerpo temblaba. Agarraba a un niño humano joven que no parecía mayor de 8 años. Julia corrió hacia ellos, sus instintos gritando para actuar. Mientras llegó al grupo, el anciano la miró, sus ojos brillantes, llenos de desesperación. El enemigo viene. Él gruñó. Tenemos heridos que no se pueden mover. Necesitamos evacuar, pero no hay tiempo. ¿Qué hacemos? Julia miró alrededor, su mente acelerada. La simulación fue diseñada para forzar elecciones imposibles. No había respuestas claras, solo consecuencias. Notó dos posibles rutas de escape. Una condujo a través de un cañón angosto que podría proporcionar cobertura, pero sería traicionero para los heridos. Navegar. La otra era un plano abierto. Más rápido, pero los dejaba expuestos al enemigo que los persigue. Necesitamos llevar a los heridos. Julia dijo con voz firme. Beck, tome el cañón, es nuestra mejor oportunidad. Varios sobrevivientes dudaron. El cañón es peligroso. Uno de los humanos dijo, si nos quedamos atrás, seremos patos fáciles. Julia apretó los puños. Entonces no nos quedemos atrás, nos movemos juntos, y no dejamos a nadie atrás. Ahora, vamos. El grupo se apresuró a seguir su ejemplo. Julia ayudó al anciano a levantar al niño herido sobre su espalda y juntos comenzaron su caminata hacia el cañón. La simulación cambió sutilmente mientras movían. El aire se hizo más pesado, los gritos del enemigo invisible se acercaban. El pulso de Julia se aceleró, pero mantuvo su concentración, instando al grupo a avanzar. Cuando llegaron a la entrada del cañón, el suelo tembló bajo sus pies. Un estruendo distante se hizo más fuerte y Julia se giró para ver una enorme sombra moviéndose por el horizonte. El enemigo ya no era solo una amenaza. Una amenaza. Eran máquinas de guerra alienígenas reales, imponentes y grotescas, que surgieron de la neblina. Sus armas apuntaban al grupo que huía. La ansiedad se extendió entre los sobrevivientes. No vamos a lograrlo. Alguien gritó. Sí, lo lograremos. Julia gritó de vuelta. Sigan avanzando. El grupo entró en el cañón. Las paredes se elevaban sobre ellos. El camino era estrecho y desigual, lo que los obligaba a moverse lentamente. Uno de los heridos, un joven élite con una pierna destrozada, tropezó y gritó de dolor. Julia cayó de rodillas a su lado. Sus manos temblaban mientras intentaba levantarlo. Déjame. El elfo Jadio. Nunca lo lograrás si me llevas. El pecho de Julia se apretó cada vez más. El instinto le dijo que siguiera adelante para salvar a los demás,
pero no podía abandonar a alguien ni siquiera en una simulación. No dejamos a nadie atrás, dijo con su voz feroz. Con la ayuda del anciano Zartan, levantó el albit sobre su espalda y continuó. Adelante. La máquina enemiga llegó a la entrada del cañón. Sus armas dispararon. Las rocas explotaron a su alrededor y enviaron fragmentos de escombros que llovieron. Julia sintió que sus piernas temblaban bajo el peso del albit, pero se negó a detenerse. Cada paso era una batalla. Cada respiración, una lucha. Podía escuchar los gritos de los sobrevivientes detrás de ella. El caos amenazaba con abrumarla. Finalmente, emergieron del cañón hacia un valle oculto. Los sobrevivientes se derrumbaron en el suelo. Sus cuerpos estaban maltrechos pero vivos. Máquina enemiga se detuvo en el borde del cañón, incapaz de seguir por el camino estrecho. Julia se hundió de rodillas. Su corazón latía con fuerza. Lo había logrado por poco. La simulación no terminó, en cambio, el cielo holográfico cambió de nuevo y se desarrolló un nuevo escenario. Esta vez, Julia se encontró a sí misma. Sola en una habitación oscura frente a un holograma de ella misma, la proyección habló con su propia voz, su tono frío y acusador. ¿Crees que has demostrado algo? Dijo que apenas lo salvaste, cometiste errores, la gente murió por tu culpa. Julia miró fijamente al holograma, su agotamiento amenazaba con consumirla. Hice lo mejor que pude, dijo, su voz se quebró. Fue suficiente, el holograma presionó. ¿De verdad crees que los humanos merecen un lugar aquí? ¿Crees que tu determinación significa algo para ellos? Siempre te verán como inferior. Julia apretó los puños. La simulación no estaba solo probando sus decisiones, estaba probando su voluntad. Tal vez lo hagan, dijo, pero no estoy aquí para cambiar sus opiniones, estoy aquí para demostrar que no nos rendimos, no importa cuánto nos presionen, eso es lo que nos hace humanos. El holograma se desvaneció y la simulación terminó. Julia se encontró de nuevo en la arena, las tribunas apareciendo a la vista, la multitud estaba en silencio, sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad principa. L. Barran dio un paso adelante, su cabeza translúcida brillando con un tenue azul. Julia, dijo su voz con una nota de respeto a regañadientes, has completado la prueba a pesar de las probabilidades, has demostrado resiliencia, liderazgo y un compromiso inquebrantable con tus principios. El Consejo deliberará sobre este resultado. Julia se mantuvo erguida, su cuerpo temblaba, pero su espíritu inquebrantable. Cualquiera que fuera la decisión, sabía que había dado todo lo que tenía. En los rostros de los estudiantes a su alrededor vio algo nuevo, no lástima ni desdén, sino una chispa de respeto. Por primera vez, Julia sintió que el peso de su lucha se levantaba, reemplazado por la tranquila certeza de que había hecho su parte. Las tribunas permanecieron en silencio mientras Julia estaba de pie en la arena, su respiración se estabilizó después de la intensa simulación. El peso de la prueba final pesaba sobre sus hombros, pero su corazón se hinchó con un orgullo silencioso. Se había enfrentado a lo imposible y salido intacta. Si era suficiente para influir en el Consejo Galáctico, era otro asunto completamente por encima de ella. La imponente figura del director Barran permaneció inmóvil, su cabeza translúcida brillaba débilmente con una H que Julia no pudo descifrar. No estaba segura si significaba ira, contemplación o algo más. Julia Barran finalmente dijo con voz tranquila pero autoritaria. Has completado el juicio, pero el resultado no es tuyo para declarar. El Consejo Galáctico ahora deliberará. Con un movimiento de su mano, la arena se movió una vez más. Los paneles se levantaron del suelo formando una plataforma ornamentada en el centro del espacio. La plataforma brilló cuando los hologramas de los miembros del Consejo se materializaron. Las figuras representaban a las especies más influyentes de toda la galaxia, cada una irradiando un aire de autoridad. Su presencia era abrumadora incluso en forma digital. Julia tragó saliva mientras avanzaba. Los ojos holográficos del Consejo la perforaron sin pestañear y fría. Podía sentir la tensión en el aire, mientras la multitud se inclinaba hacia adelante ansiosa por escuchar el veredicto. Cada decisión tomada en esta arena se propagaría mucho más allá de sus paredes, afectando no solo su vida, sino también el futuro de cada humano que buscaba demuestren su valor. Entre las estrellas, el jefe del Consejo, un imponente Araban con piel cristalina que refractaba la luz en una deslumbrante variedad de colores, habló primero. Julia, representante humana. Su desempeño en el juicio ha sido observado con gran escrutinio, ahora es el momento de evaluar si sus acciones han demostrado las cualidades necesarias para justificar la presencia continua de la humanidad en esta institución. Julia enderezó su postura al encontrarse con la mirada del Araban. Mantengo todo lo que he hecho, dijo con voz firme. Di todo lo que tenía. Eso es todo lo que podía hacer. El Araban inclinó la cabeza ligeramente, pero no hubo ninguna indicación de aprobación o desaprobación. Otro miembro del Consejo,
un ser serpentino con escamas brillantes. Intervino con su voz aguda y siseante tus acciones. Salvaron vidas en la simulación, sí, pero ¿a qué costo elegiste el camino más largo y peligroso poniendo en riesgo a todo el grupo de Ire? ¿Fue esa realmente la mejor decisión? Julia sintió un destello de duda. Pero rápidamente la dejé de lado, elegí el camino que protegería a todos, respondió firmemente. El plano abierto nos habría expuesto a todos a un ataque inmediato, el cañón nos dio una oportunidad de luchar incluso si era más peligroso, fue un riesgo calculado y funcionó. Las escamas de los miembros del Consejo Serpentino cambiaron a un tono más oscuro pero no ofreció más argumentos. Un tercer miembro, un brillo o luz que pulsaba rítmicamente mientras hablaba, planteó otra pregunta. En los momentos finales de la prueba enfrentaste tus propias inseguridades, afirmaste que la fuerza de la humanidad radica en su perseverancia, pero ¿la persistencia por sí sola garantiza un lugar en esta academia? Muchas especies aquí son capaces de soportar dificultades. ¿Qué hace diferente a la humanidad? Julia hizo una pausa tomando una respiración profunda para calmarse. La pregunta no fue inesperada, pero golpeó el corazón de su argumento. No es solo perseverancia, comenzó, es adaptabilidad. Los humanos no solo sobrevivimos, aprendemos, crecemos y encontramos nuevas formas de superar desafíos. Eso es lo que me permitió completar las pruebas hoy. Cada obstáculo fue diseñado para explotar mis debilidades, pero yo encontró formas de adaptarse y tener éxito. Eso es lo que la humanidad trae a la mesa. El orbe pulsó un poco más rápido, como si estuviera considerando sus palabras antes de poder responder. Otra voz cortó la deliberación. Suficiente, era principio de nuestro Cerran, su tono agudo y autoritario. El Consejo ha escuchado sus palabras y presenciado sus acciones, es hora de tomar una decisión. Los miembros holográficos del Consejo intercambiaron miradas o su equivalente. Dadas sus anatomías enormemente diferentes, el silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad, la tensión en la arena creciendo con cada segundo que pasaba. Las manos de Julia apretadas a sus costados, su mente corriendo con 1000 resultados posibles. Había dado todo lo que tenía, pero ¿era suficiente finalmente? La Avellán habló de nuevo. El Consejo ha llegado a un acuerdo. Sensus Julia, tu desempeño en el juicio ha demostrado cualidades de resiliencia, liderazgo y adaptabilidad. Estos son rasgos que valoramos mucho en esta academia. Sin embargo, hay quienes entre nosotros siguen sin estar convencidos de la idoneidad general de la humanidad. El corazón de Julia se hundió, pero se negó a dejar que su decepción se mostrara. Se mantuvo firme esperando el veredicto final para abordar estas preocupaciones. El Araban continuó. El Consejo ha decidido implementar un periodo de prueba. La humanidad conservará su lugar en la Academia Galáctica, pero su progreso será monitoreado de cerca si hay alguna indicación de que los humanos no pueden cumplir con los estándares de la Academia. Esta decisión será revisada. La multitud estalló en una mezcla de vítores y murmullos. Algunos estudiantes alienígenas parecían indignados, mientras que otros asintieron pensativamente. Julia sintió una ola de alivio. Aunque fue atenuada por el conocimiento de que la lucha estaba lejos de terminar, había ganado un indulto, no una victoria. Barran dio un paso adelante, su cabeza translúcida brillaba con un azul pálido. Julia, te has ganado tu lugar aquí por ahora, pero entiende esto, los ojos de la Academia están sobre ti, no desperdicies esta oportunidad. Julia lo miró a los ojos, su expresión era resuelta. No lo haré. Mientras la arena comenzaba a disolverse de nuevo a su estado original. Julia se giró para ver a David y a los otros estudiantes humanos corriendo hacia ella. Sus rostros estaban iluminados por el orgullo y la gratitud. «Lo hiciste», exclamó David. La abrazó y les demostraste que estaban equivocados. Julia sonrió, pero su mente ya estaba corriendo. El periodo de prueba significaba que cada acción que tomara a partir de ahora sería examinada. No habría lugar para el error, no habría segundas oportunidades. Aún así, sintió una chispa de esperanza. Esto era más que una victoria personal, era una oportunidad para que la humanidad se labrara un lugar en la galaxia mientras el grupo regresaba a los dormitorios. Julia miró a su alrededor, a las imponentes torres de la Academia y a los bulliciosos pasillos. El viaje por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba lista por primera vez. Se sintió verdaderamente en casa entre las estrellas. Julia se sentó sola en el rincón tranquilo de la plataforma de observación de la Academia Galáctica, sus ojos fijos en la extensión de estrellas más allá del domo transparente. Los eventos de los últimos días la habían dejado física y emocionalmente agotada. La victoria que había logrado en la arena se sentía agridulce. El lugar de la humanidad en la Academia había sido asegurado, pero solo a prueba. Era un punto de apoyo tenue que podía perderse con un solo paso en falso. Sin embargo, mientras miraba el vacío infinito, Julia sintió un destello de algo que no se había permitido abrazar por completo hasta ahora: la esperanza de que la Academia
Estuviera viva con su energía habitual, los pasillos zumbaban de actividad mientras estudiantes de incontables especies se movían entre clases, sesiones de entrenamiento y laboratorios de investigación. Las pruebas de Julia se habían convertido en la comidilla de la institución y su nombre estaba en bocas de todos. Algunos hablaban de ella con admiración, otros con desdén, pero nadie podía ignorarla. Mas por primera vez la humanidad no era invisible a los ojos de la galaxia. A pesar de Julia, se encontró retirándose a la soledad. El peso de lo que la esperaba la presionaba con fuerza. El periodo de prueba significaba que cada movimiento que hacía, cada prueba que tomaba, sería examinada no solo por sus compañeros sino por el propio consejo. Un fracaso podía deshacer todo por lo que había luchado. Lo que estaba en juego era más importante que nunca. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave zumbido de la puerta de la plataforma de observación al abrirse. Se giro para ver a David entrar. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Llevaba un pequeño proyector holográfico en la mano. «¿Piensa si me uno a ti?», preguntó. Su voz rompió el silencio. Julia asintió y le ofreció una leve sonrisa. Por supuesto que podría necesitar compañía. David se sentó a su lado. Colocó el proyector en la mesa entre ellos. Lo activó y una imagen tridimensional de la Tierra apareció, girando lentamente en el aire. El pecho de Julia se apretó al ver su planeta natal tan lejano, pero tan profundamente arraigado en su corazón. «Pensé que tal vez necesitarías un recordatorio de por qué estás haciendo esto», dijo David haciendo un gesto hacia el holograma. «Es fácil perderse en todo el ruido aquí, pero no olvides lo que está en juego». Julia miró la imagen, su mente se inundó de recuerdos de la Tierra, sus ciudades en expansión, su naturaleza salvaje, su gente. «No la he olvidado», dijo suavemente. «Si algo es todo en lo que puedo pensar, cada paso que doy aquí lo hago por ellos, por nosotros». David asintió con la mirada seria. «Entonces no dejes que la presión te afecte, ya has demostrado más de lo que nadie esperaba. El consejo puede habernos puesto en libertad condicional, pero eso sigue siendo una victoria ahora. Solo necesitamos seguir demostrándonos a nosotros mismos». Julia dejó que sus palabras se asimilaran. Él tenía razón, había luchado demasiado para dejar que la duda entrara. Ahora el periodo de prueba no era un castigo, era una oportunidad para mostrarle a la galaxia de lo que la humanidad era realmente capaz. Solo necesitaba mantenerse concentrada. Durante las próximas semanas, Julia se lanzó a su estudio Español. En la academia, Julia a menudo escuchaba comentarios sarcásticos de susurros en los pasillos sobre que los humanos eran primitivos o afortunados. Ella los ignoraba y canalizaba su frustración en su trabajo. Un día, durante una presentación de alto perfil sobre diplomacia cultural, Julia se enfrentó a uno de sus críticos más feroces, un estudiante de Yuro llamado Trix, conocido por su desdén hacia los humanos. Trix cuestionó su credibilidad frente a toda la clase, desafiando su capacidad para representar a una especie tan joven e insignificante. Julia respiró profundamente y se calmó antes de responder. «Tienes razón», dijo con voz tranquila pero firme. «La humanidad es joven en comparación con la mayoría de las especies aquí, pero es exactamente por eso que pertenecemos. Todavía estamos aprendiendo, todavía estamos creciendo y eso nos da una perspectiva que otros pueden pasar por alto. Vemos los desafíos como oportunidades, no como obstáculos, y eso es algo que creo que la galaxia puede beneficiar». Sus palabras resonaron en la audiencia, incluso ganándose un asentimiento renuente de Trix. Fue una pequeña victoria, pero que alimentó su determinación a medida que las semanas se convertían en meses. El periodo de prueba se redujo aún. El Consejo Galáctico se reunió una vez más para evaluar el progreso de la humanidad. Toda la academia se reunió en la arena. El aire estaba denso de anticipación. Julia estaba en el centro, flanqueada por sus compañeros humanos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El miembro del Consejo Araban se dirigió a la asamblea. «Julia, representante humana». El Consejo ha revisado su desempeño y las contribuciones de sus compañeros durante los últimos meses. Hemos sido testigos de resiliencia, innovación y voluntad de adaptarse. Sin embargo, todavía hay mucho por demostrar. Julia contuvo la respiración mientras el Consejo deliberaba. La decisión parecía una eternidad en llegar, pero cuando el Araban finalmente habló de nuevo, su corazón se elevó. El periodo de prueba de la humanidad se levanta por la presente. Se han ganado su lugar en la Academia Galáctica. Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo no solo para su especie sino para todos nosotros. La arena estalló en aplausos. Una mezcla de vítores y murmullos de aprobación. Julia sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos cuando se volvió hacia sus amigos. Sus rostros se iluminaron con orgullo y alivio.
Lo hizo la humanidad, lo había hecho en los días que siguieron. Julia se convirtió en un símbolo de perseverancia y esperanza. Su viaje inspiró no solo a sus compañeros humanos, sino también a estudiantes de otras especies que la vieron como un testimonio del poder de la determinación. La Academia Galáctica ya no era solo un lugar de aprendizaje. Era un lugar donde la unidad y la diversidad podían prosperar. Cuando Julia se paró una vez más en la plataforma de observación mirando las estrellas, sintió un profundo sentido de propósito. La lucha por el lugar de la humanidad en la galaxia no había terminado. Solo estaba comenzando, pero por primera vez se sintió lista para enfrentar lo que viniera después. Juntos construirían un futuro que fuera verdaderamente digno de las estrellas.